Bienvenidos y bienvenidas al inicio de la cátedra Periodismo de Datos 2. Mi nombre es William Hernández, conocido como Walex Hernán. Ya muchos de ustedes me conocen porque cursaron conmigo lo que es Periodismo de Datos 1. Ahora vamos a hacer un abordaje un poco más profundo de aplicación de algunas de las herramientas que vimos en la primera cátedra. Para los que no me conocen, pues soy periodista de muchos años acá en El Salvador. Me desempeño en el diario de hoy como editor y soy editor jefe del periódico Más. He desarrollado diferentes investigaciones. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que contiene Periodismo de Datos 2. Voy a explicar un poco las evaluaciones que corresponden a lo que es nuestra primera nuestro primer periodo. Para él tenemos varias evaluaciones. Ustedes saben que a mí me gusta estar incorporando ejercicios, tareas, foros de discusión a nivel de los diferentes periodos y para eso tenemos diferentes ejercicios. Mi recomendación es trate de no perderlos. Trate de cumplir la fecha de entrega para que vaya sumando y no vaya a tener problemas al final del periodo y obviamente al final de la cátedra. Ok, inicialmente vamos a tener un foro de discusión para identificar elementos del periodismo de datos. Esto a manera un poco de ejemplos sobre El Salvador. Vamos a tener una tarea de lectura de cómo redactar para la web. Vamos a tener un ejercicio de tema de redacción o enfoques. Y a lo mejor tal vez puedas incorporar algo sobre tildes. Vamos a hacer un ejercicio de una infografía sobre el equipo de redacción. Vamos a buscar un medio y detallar visualmente cómo está formado ese equipo. Y también vamos a tener lo que es el cuestionario en la plataforma. Si se fijan, tenemos en el primer periodo, tenemos, digamos, 20% de la nota global que ustedes pueden obtener. Y después en el siguiente vamos a tener 25, en el otro vamos a tener otro 25 y finalmente vamos a cerrar con un 30%. Así que les sugiero, por favor, trate de no fallar ninguno de estos ejercicios, ninguno de estas tareas. Voy a iniciar, vamos a arrancar recordando algunos conceptos básicos, algunos elementos claves que es importante que ustedes manejen. Algunos componentes, digamos, que son fundamentales. Reconocer, identificar, y yo mejor dicho digo, recordar. Entonces, el periodismo de datos combina habilidades tradicionales de el periodismo, habilidades del periodismo de investigación. Solo que con el tema numérico, con el tema cuantitativo, el periodismo de datos se vuelve más profundo, se vuelve más complementario, se vuelve necesaria la incorporación de otros profesionales como personas que manejan bases de datos, como personas que desarrollan programaciones, porque es un trabajo colaborativo, es un trabajo que requiere de otros profesionales. Claro, en la cátedra no podemos tener un programador, en la cátedra no podemos tener a alguien que esté manejando bases de datos, sino que tenemos que aprender con elementos básicos, sencillos, nosotros a hacerlo. Entonces, el periodismo de datos incorpora análisis avanzado de datos con diferentes herramientas de programación. Para muchos, yo sé que cuando cursaron periodismo de datos 1, se dieron cuenta de una infinidad de varias herramientas que ocupamos, de diversas herramientas que pusimos en práctica y las cuales para algunos les fue novedoso. Para otros creo que les costó un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a recordar, vamos a retomar y vamos a traer eso acá nuevamente. Y vamos a seguir presentando historias y vamos a seguir trabajando en esos reportajes con datos. Pero como yo siempre les he dicho, de nada me sirve tener datos cuantitativos si no tengo historias humanas. Entonces, lo que tenemos que hacer, el secreto del periodismo de datos, es hacer que hablen.
yo mejor dicho, podría decir que narren los números diferentes hechos, diferentes problemáticas. Y para eso es fundamental el tema de la visualización de los datos. ¿Cómo convertimos esos números en hechos para contar historias más profundas? ¿Cómo ocupamos la evidencia numérica o estadística para hacer reportajes? Ese es el fundamento principal de periodismo de datos. A veces podemos tener una infinidad de números, pero si esos números no sabemos visualizarlos, no sabemos contar una historia, no sabemos llevarlo a un lenguaje sencillo, entonces la gente no va a poder entender nuestros reportajes. La gente no va a poder comprender nuestras historias. Esta primera sesión es un refrescamiento de algunos conceptos. Esta primera sesión es un refrescamiento de algunos elementos que ustedes ya vieron anteriormente. Y para eso voy a hablar sobre algunas herramientas y algunas técnicas de análisis, Python y R. Esto nos sirve mucho para análisis estadística y limpieza de datos. Sé que hicimos ejercicio. Mi recomendación es amplíe en alguno de estos, porque irme a cada una de estas temáticas son cursos completos. SQL, bueno, ya vimos para el tema de gestión de base de datos, que también lo puedo hacer en Excel, que también lo puedo hacer en Google. Tableu, bueno, ustedes conocieron a Tableu, pero aquí voy a mencionar otras como DJ3 o Power BI para lo que son las visualizaciones. ¿Se acuerdan? Podríamos mencionar a Floris también, ¿verdad? Entonces, hay diferentes herramientas. Ahora estoy haciendo un recordatorio para que usted refresque, para que usted recuerde. OpenRefine. Este me sirve también para limpieza y normalización de datos. Muchos de ustedes trabajaron en hojas de cálculos en Excel. Algunos han trabajado en Google Sheet para lo que son análisis básicos. Vamos a seguirlas ocupando. Scrapper Web. Bueno, yo creo que muchos de ustedes scrapearon, recolectaron datos automatizados y descubrieron algunos elementos desde la web. ¿Qué es un poco Python? Python sobresale porque podemos establecer, sobresale por sus bibliotecas como pandas. Sobresale porque nos permite hacer una manipulación de datos. No, quizá la palabra correcta manipulación de datos, sino manejo de datos, porque no vayan a creer que estamos inventando alguna cifra. No se trata de eso. Junto a Python hay una herramienta que se llama NumPy, que esta me sirve para cálculos numéricos, para Malpublish, para Seaborn, y esto tiene que ver un poco para las visualizaciones. La principal ventaja de Python es que incluye una facilidad de aprendizaje y una amplia comunidad. Voy a colocar un link, un video para explicar un poco esta herramienta, cómo funciona, cómo la pueden descargar y cómo la pueden ocupar. R destaca en análisis estadístico avanzado con paquetes como Tidyverse, ggplot2 y Shiny. R es especialmente potente para análisis estadístico y visualizaciones complejas. Si se fijan, estas son herramientas que pueden ser un poco más complicadas, que técnicamente puedan ser más avanzadas, pero creo que vale la pena que ustedes las puedan explorar, que las puedan conocer y de alguna forma, si es posible, que las puedan ocupar. SQL, bueno, base de datos en SQL es fundamental para manejar grandes conjuntos de datos estructurados. Permite realizar consultas complejas para extraer información específica. La base de datos en formato SQL facilita el almacenamiento organizado de datos. Es útil, miren, para cruzar diferentes fuentes de información y encontrar relaciones. No significa que no se pueda hacer en Excel, como no se puede hacer, pero a veces SQL nos permite hacerlo con mayor facilidad. Algunas de estas me van a decir ustedes, puchica, pero requiere manejar programación. Indudablemente que así es. Ya hablamos de herramientas de visualización. Ya trabajaron ustedes anteriormente en Tableo, que es una excelente herramienta para crear lo que son los dashboards interactivos sin necesidad de programar. También tenemos D3GS, que es una biblioteca
de Java para visualizaciones web personalizadas y complejas. Power BI es una solución de Microsoft que se integra muy bien con otras herramientas empresariales, y Flourish. Flourish también es una herramienta que en periodismo de datos uno la ocupamos para visualizar, para transformar los números en gráficos que permita una mayor comprensión, que sea más fácil poderlos visualizar, descubrir y al mismo tiempo escribir historias. Hay una herramienta que se llama OpenRefine. Esta es especializado en detectar y corregir inconsistencias en los datos. En periodismo de datos 1 trabajamos con una herramienta para hacer esa limpieza, para hacer esa selección de elementos. Esta sirve mucho para estandarizar nombres, fechas y otros campos de interés que ustedes tengan. Además, me permite transformar datos entre diferentes formatos y, algo que es bien importante, mantiene un historial de cambios que podamos ir haciendo para garantizar la transparencia del proceso de información. En hojas de cálculo, bueno, manejamos Excel. Es importante que ustedes puedan manejar también Google Sheet, que es como que tengan un Excel, solo que este lo tienen en Google, lo tienen en Gmail, que son excelentes para análisis de datos. Nos permite crear filtros, nos permite crear tablas dinámicas, nos permite trabajar con fórmulas básicas. Google Sheet también facilita la colaboración en tiempo real, y eso significa que podemos estar compartiendo un archivo con otros colegas periodistas y podemos estar haciendo análisis en conjunto, o podemos estar incorporando datos y otros elementos a la investigación que estamos desarrollando. Ambos son útiles para conjuntos de datos pequeños y medianas. Ambas herramientas son buenísimas y son robustas para poder desarrollar periodismo de datos, para poder desarrollar periodismo de investigación. Se van a recordar de web scraping. Ya lo estuvimos viendo, ya hicimos alguna búsqueda, ya vimos cosas que yo puedo ir sacando de sitios web. Entonces, también tenemos bibliotecas como Beautiful Soup, Scrappy en Python, herramientas de código abierto, es decir, sin código, como ParseHub o Octoparse. Permite recolectar datos de sitio web de forma automatizada. Es crucial para obtener datos que no están disponibles en formatos estructurados. Si usted tiene alguna duda con los conceptos que estoy explicando, apóyese en alguno de los materiales, en alguna de las lecturas, en alguno de los videos que voy a ir incorporando. Algunos ejemplos, por ejemplo, de periodismo de datos, esto para recopilar, se recuerdan, en aquel momento hablamos de Guacamaya Lake, que fue una filtración de hackers en la Ciudad de México, y esa filtración de hackers de datos de la Ciudad de México nos llevó a El Salvador, donde también conocimos de algunos datos que se derivaron allí, especialmente con el tema de las pandillas. En El Salvador hemos tenido muchas filtraciones también. Recuerda que anduvo circulando una filtración del Seguro Social, anduvo circulando una filtración de las vacunas, de las licencias, de la matrícula de los carros, etcétera. Entonces, tenemos un caso bien sonado que fueron los Panama Papers, que aquí fue un grupo de varios periodistas de diferentes países que hicieron un análisis de millones de documentos financieros y que revelaron evasión fiscal internacional. De esto voy a dejar un video en una plataforma para que ustedes puedan ver ese caso y lo que sucedió en Panamá, que muchos se escandalizaron. También ProPublica y su investigación sobre sesgos raciales en algoritmos de justicia criminal. The Guardian en Inglaterra también, y su base de datos sobre violencia policial con The Counted. Y el proyecto Migrante File sobre muertes de migrantes a Europa. Y así hemos tenido una diversidad de temáticas que han sido abordadas por periodistas tanto fuera de El Salvador como en El Salvador, que justo tiene que ver con el tema de periodismo de datos. Y algo tiene que ver un poco lo que va a ser nuestro primer ejercicio, nuestro primer foro, ir a buscar esos casos de periodismo de datos. Entonces, el secreto está
en convertir datos en historias. El secreto está en trasladar los números, la data, y llevarla a historias y dejar que hablen los datos con el ser humano. De nada me sirve tener porcentajes, tener cifras, si no lo puedo llevar a situaciones humanas. Entonces, planteo esto porque es importante identificar y tener en consideración que tenemos que contar los datos con historias. Entonces, número uno, obtención de datos mediante lo que puedan ser solicitudes de acceso a la información, solicitudes de transparencia. En el caso de El Salvador, hay algunos datos, ustedes saben que hay algunos datos que todavía no están restringidos, hay muchos datos que ya están restringidos y eso de alguna forma nos puede poner en problema. Entonces, no pierdan de vista, les sugiero que por favor revisen todas las evaluaciones, porque en el segundo periodo tenemos que estar haciendo solicitudes de información. Y esto para ver si está funcionando un poco, para ver qué está accesible, para ver qué no está accesible y qué podemos conseguir. Número dos, limpieza de datos, validación, detectar errores, valores atípicos y estandarizar formatos, ver aquellos números que pueden ser repetitivos y que nos pueden provocar, digamos, datos equivocados. La tercer elemento tiene que ver cuando estamos convirtiendo datos en historia en análisis y exploración, es decir, buscar patrones, buscar tendencias, buscar anomalías significativas. Cuando vemos cosas que son muy recurrentes, entonces eso nos llama la atención. Yo recuerdo cuando fue el caso de Tony Saca y lo condenaron, yo tuve acceso y revisé la acusación que hizo la fiscalía cuando lo acusó. Y allí lo primero que puede ver uno, fíjense bien, es un patrón de conducta. Crear cuentas para luego comenzar a transferir dinero. Ustedes me van a decir, con el periodismo de datos lo podríamos identificar. Es bien difícil. Es bien difícil porque no tenemos acceso al sistema bancario, ningún periodista. Esos son datos secretos de los bancos. Sin embargo, cuando la fiscalía lo presentó y presentó la acusación, sí pudimos tener acceso y sí pudimos ver que en el primer día que Tony Saca se juramentó como presidente de El Salvador, lo juramentó la Asamblea como presidente de El Salvador, en ese primer día abrieron las primeras 3 cuentas personales para transferir dinero. Entonces, ahí la investigación de la fiscalía, lo que nos estaba indicando era un patrón de conducta. Y luego pues, vienen las transferencias y todo eso. Entonces, de la misma forma con los muertos de COVID en El Salvador. De la misma forma con el tema de accidentes. Entonces, número 4, contextualicemos. Investiguemos el contexto social, histórico y político que pueda tener un tema determinado. Y luego vamos a un quinto punto, que es la visualización. Aquí comenzamos a traducir los números en gráficos, los números en mapas, los números en infografías, que nos van a servir para apoyar nuestra narrativa de la historia, que nos van a servir para preparar y visualizar nuestro contenido. Y esto lo que va a suceder es que nos va a permitir contarle en detalle el tema que hemos investigado a las personas. Número 6, la redacción. Aquí comienzo a escribir, comienzo a desarrollar una historia clara, que combine los elementos narrativos con los tradicionales, que combine esos gráficos, que combine esa infografía, que combine esos mapas, que combine con esos videos, que combine con audios, que combine con una serie de elementos que enriquecen el periodismo y que esto nos va a permitir tener un producto de alta calidad para que la gente lo pueda consumir. Importante el tema de la verificación, el fact-checking, riguroso. Tiene que ser una revisión metodológica. Si bien está en el séptimo punto, yo lo recomiendo que son elementos que los tenemos que estar considerando desde un principio en todo el proceso de recopilación de información. A mí me ha pasado con mis colegas periodistas en el periódico. A veces estamos entusiasmados con un tema y cuando hacemos el fact-checking, ¿sabe qué? Nos sale un churro. En el periodismo le llamamos un churro a algo que no es nada, ¿no? Algo sin
sin interés, sin poder. Entonces, pero esto lo logramos a partir del fact-checking. En el fact-checking riguroso, yo puedo darme cuenta. Y aquí tenemos que ser duros, aquí tenemos que ser muy críticos y aquí tenemos que ser también muy correctos y reconocer cuando no tenemos una historia. Darnos cuenta y saber cuando algo que creímos bien grande terminó siendo un churro. Y para eso, recuerden el proceso de investigación social. Planteo un problema, me establezco una hipótesis y luego comienzo a investigar. Es muy probable que durante el proceso de investigación periodística ah, se cumpla la hipótesis. O a lo mejor la hipótesis no se va a cumplir. O a lo mejor, ¿saben qué? Descubrí otro enfoque más importante. En esto quiero decirles, ustedes deben de ser muy versátiles. No se casen con enfoques. No se casen con titulares, porque podemos cometer errores. Y al cometer errores, lo que va a suceder es que vamos a querer forzar una historia para llevarla a ese enfoque. Y lo más probable es que se va a ver débil. Lo más probable es que se va a ver que no tiene mucho aporte. Mi recomendación es siga la estructura de una investigación social en una investigación periodística y luego vaya validando las diferentes etapas. Vaya validando la diferente información que usted está obteniendo. La gran diferencia de los periodistas con los creadores del contenido es que nosotros somos rigurosos, metodológicos y nos cuidamos mucho de lo que puedan ser errores, porque un error puede terminar en una demanda y puede terminar en la cárcel, porque las investigaciones periodísticas tocan el poder. Las investigaciones periodísticas no le gusta a muchos. Así que este ha sido el primer contenido que he querido compartir en nuestra primera sesión. Me da gusto estar con ustedes nuevamente en este semestre y como les digo, por favor estén pendientes de la plataforma y de los diferentes elementos que semana a semana vamos a ir desarrollando, que semana a semana voy a ir compartiendo para que hagamos periodismo de datos. Soy William Hernández y ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión.